voy a poder ver si preguntan algo ahora sí por chat. Ordené más o menos según les tocó, como les tocó en el parcialito, ¿sí? Si bien era diferente para todos, pero muchas preguntas era el mismo tipo de preguntas, así que quizás no estén absolutamente todas, pero sí el mismo tipo, así que nada, vamos a ver todo. Bueno, las primeras preguntas tenían todas que ver con cromatografía de absorción, en particular las primeras con el RF y el poder de elusión de la fase móvil, ¿sí? Acuérdense que en la cromatografía de absorción la fase estacionaria es polar y la fase móvil es menos polar que la fase estacionaria, ¿sí? Son solventes orgánicos que usamos. Entonces, la primera pregunta se refería a esto. Un compuesto A presenta un RF de 0,3 en CCD sobre sílica utilizando hexanoacetato de etilo 8,2. Este es el solvente de desarrollo. Entonces, preguntaban después, había varias, ¿qué pasa si se usa acetato de etilo como solvente de desarrollo? Tenían que decir cómo iba a ser su RF. Hexano, una mezcla hexano-acetato también, pero 1,1, y hexano-metanol 8,2. Entonces, la idea era que digan simplemente si era mayor, iba a ser mayor, menor o igual. Entonces, ¿qué tenían que hacer acá? Esta igual creo que casi todos lo hicieron bien. Comparar, son todas las condiciones iguales, el mismo compuesto, lo único que cambia es el solvente. Entonces tenemos que ver cuál es su poder de elusión, ¿sí? Entonces, si pasamos de hexanoacetato de etilo 8,2 a acetato de etilo, ¿cómo es este solvente respecto del primero? ¿Más polar, menos polar? Más polar. Y entonces el RF, ¿cómo va a ser? Mayor. Mayor, muy bien. ¿Sí? Simplemente eso. En el caso siguiente de usar hexano, ¿es más polar o menos polar? Menos. Menos, entonces el RF va a ser menor, muy bien. ¿Sí? A medida que aumenta la polaridad, mayor poder de elusión, mayor RF. Cuando pasamos de una mezcla 8,2 a una 1,1, ahí ¿cómo va a ¿qué va a pasar con el RF? Aumenta también. Aumenta, muy bien, porque es más polar, aumenta la proporción de acetato de etilo, que es el solvente de la mezcla que es más polar. Y si pasamos a hexano-metanol 8,2, Disminuye. ¿cómo es respecto de la mezcla hexano-acetato de etilo? Es la misma proporción, ¿sí? O sea, hexano se mantiene la misma cantidad, cambio acetato por metanol. ¿Es más polar o menos polar? Más polar, pues sí, es Más misma polar. proporción, pero el metanol es más polar que el acetato de etilo. Bastante más polar que el acetato. Por lo tanto, el poder de elusión va a ser mayor y el RF también mayor. Mayor, muy bien. Bueno, después la siguiente pregunta decía, un compuesto orgánico de 90% de pureza, o sea, tenía un 10% otra sustancia que estaba impurificando, ¿no? Presenta un RF de 0,4 en CCD de sílica usando hexano como solvente de desarrollo. ¿Cómo espera que sea el RF de la sustancia pura? Igual. Igual, obviamente. ¿Sí? El RF de un compuesto en las mismas condiciones siempre tiene que ser el mismo. Que esté puro o impuro, ¿qué es lo que me va a modificar? O sea, en el caso de que esté impuro, ¿qué va a pasar? Va a haber otra mancha en la corrida. Correspondiente a la impureza. Muy bien, era fácil eso. Después, acá nos hacen comparar el naftaleno, que presenta un RF de 0,36 usando esta mezcla 9,1 de hexanoacetato, y nos piden que dijéramos cómo esperamos que sea el RF del 1-naftol y de la 1-naftilamina. ¿Sí? Yo acá les puse las estructuras, supongo que ustedes cuando vieron el parcialito se dieron cuenta que el naftol era un fenol y la naftilamina una amina. En ambos casos, ¿cómo son estos compuestos respecto del naftaleno? Más polares. Más polares ambos. Entonces, los RF, ¿cómo esperan que sean? ¿Mayor, menor, igual? Menores. Menores, obviamente. Más polar, más interacción con la fase estacionaria, por lo tanto, menor RF. Muy bien. Chicos, los que tengan dudas o quieran preguntar algo, interrumpan, ¿sí? Si no, sigo, si terminamos y pueden consultar otras cosas. El otro es más o menos lo mismo. La acetanilida, que es esta de acá, ¿sí? Una amida,
Tiene un RF de 0,35 usando esta mezcla de solventes como solvente de desarrollo y nos piden el RF de la benzofenona, que es esta que está acá. ¿Cómo es la benzofenona respecto de la acetanilida? ¿Más o menos polar? Menos polar. Menos polar, por lo tanto el RF va a ser Mayor. 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 Muy bien. Bueno, esta que escuché que se quejaron bastante, y con razón tenían algunos, que no se veían muy bien los debate fue. ¿Qué? Un debate fue. Sí, no, tenía razón que no se veían bien, estaban muy chiquitos. Es nuestra primera vez de Parcialito Online. Eso, sí, quise poner todo en una tabla y no hacer dos tablas. Apelamos a vuestra comprensión. Sí, subí ayer la resolución, igual en el campus de esto, que me había olvidado poner algunas cruces. Bueno, acá están los compuestos, como los agrandé y no entraban en estos lugares, están así alternados, ¿sí? Tenemos, este primer compuesto es un éster aromático, ¿sí? Aquí tenemos un fenol también aromático, un aminoácido que en su cadena lateral tiene un benceno, un anillo aromático, el ácido benzoico, ácido carboxílico aromático, un azúcar, un aldehído aromático, y tiene un alqueno y una acetona, los grupos funcionales dentro de la misma molécula, ¿sí? Y no están conjugados los dobles enlaces. Entonces, teníamos que marcar qué reveladores nos permiten observar cada uno de estos compuestos. Entonces, V, ¿cuántos me va a revelar? ¿O quiénes? Todos menos el azúcar y el último compuesto. Muy bien, todos menos el azúcar y el último. Perfecto. 2,4-dinitrofenilhidracina, ¿qué tipo de compuestos revelan? Carbonilos reaccionan, ¿no? Carbonilos, muy bien, aldehídos y cetonas. Entonces, Cetonas, sí. de estos, ¿cuáles va a revelar? Últimos dos. El aldehído y la cetona. Este aldehído, la cetona, ¿alguna más? ¿El O sea, azúcar puede ser? El azúcar, ¿sí? Acuérdense, el azúcar acá está como hemiacetal, ¿sí? Está en la forma cíclica, pero es un aldehído, los azúcares son polihidroxialdehídos o cetonas, por lo tanto también van a revelar con 2,4-dinitrofenilhidracina. Muy bien. Verde de bromocresol, que permite revelar. Ácido. Ácidos carboxílicos, por lo tanto, aquí el único ácido es el ácido benzoico. Ninidrina. Aminoácidos. Aminoácidos, muy bien. Yo quiero hacer una aclaración. Sí, te olvidaba el aminoácido, claro. Sí, sí. Es que no sé si ese aminoácido va a revelar, dependiendo de la forma en la que esté. Exactamente, puede que sí, puede que no. Pero bueno, si lo ponían, no estaba tan mal. Claro, y si no lo ponían, digamos, sí. Lo que pasa es que a nadie se le va a ocurrir revelar un aminoácido con verde de bromocresol, va a usar ninidrina. Y estas son las limitaciones de hacer una tabla magna en donde quiera uno cruzar todos los reveladores con todos los compuestos, ¿no? Pero bueno, el valor de la tabla es ese, que repasemos todos los reveladores a la vez. Exacto. Tomamos entre comillas ese verde de bromocresol con el aminoácido. ¿Se entendió lo que dijimos? ¿Se entendió lo que dijimos o no? Sí, sí. Okay. Sí. Bueno, seguimos. Cloroférrico, ¿qué tipo de compuestos revela? O Fenoles. puede revelar. Fenoles. Fenoles, muy bien, que forma complejos coloreados. Y ahora no me está dando bolilla Ahí está. Estaba apretando y no me da bola. Después, acá dos, ¿no? Que son más o menos equivalentes. La seriomolibdeno, ¿sí? Que también es en sulfúrico etanol, o sulfúrico 5% en etanol, ¿sí? Estos reveladores son, bueno, ya lo saben, se utilizan por inmersión y después hay que darles calor. Entonces
de tipo universal, específico, ¿qué compuestos revelaría aquí? Todos, me parece. Todos, en Aunque principio mejor todos, ¿sí? los Lo tomamos como posicionaba. universal, puede ser que alguno quizá no no se vea tan fuerte, pero en principio todos. ¿Te puedo hacer una consulta con eso? ¿Sí? Sí, no terminaba, o sea, trataba de entender más o menos cómo estaba funcionando cada revelador y en ese caso no había terminado de entender cómo darme cuenta si iba a revelarlos todos o alguno no iba a llegar a revelarlo por el principio de esa Sí, revelación. en principio son compuestos que actúan oxidando compuestos orgánicos, así que Claro. tómenlo como que en principio revela todo lo orgánico. ¿Sí? O sea, puede oxidar, como que me quedaba la duda de cómo darme cuenta qué moléculas podía oxidar o no, y bueno, en realidad en todos los casos en que hay mecanismos oxidativos me terminaba quedando la Sí, duda. el mecanismo, olvídate, son oxidantes fuertes, ¿sí? Probablemente los compuestos que sean alifáticos o que tengan oxidrilos, grupos amino, revelen mejor que uno aromático que tenga solo el anillo aromático. Pero si no me equivoco, Laura, ellos lo toman como que revela todo esto, ¿no? Sí. Sí. Sí, son reveladores universales que ocurren por reacciones que no son específicas, de destrucción total, carbonización en el caso del sulfúrico, con el calor que le damos, revela todo. Algunos, como dijo Pupe, con mayor sensibilidad que otros, pero es difícil de predecir y para nosotros son universales. Revela todo, en principio. Sí, revela todo. Sí, simplifiquemos, chicos. Sí, tal cual. Sí, porque si nos ponemos no hay muchos reveladores universales, ¿no? Es de los pocos, esos son los que dan con todos, sí. Uh-huh. Por eso no puse el yodo tampoco, porque en medio que dicen que es universal, pero hasta por ahí nomás. Entonces, para no entrar en conflicto, no lo puse. Bueno, después seguimos. Periodato, permanganato. El azúcar, aunque no termino de entender por qué no el resto. El azúcar seguro. Sí. Pero aquí también el permanganato es un reactivo que puede adicionarse a dobles enlaces. ¿Sí? Si se acuerdan algo del año pasado, de la parte de problemas, cuando vimos reacciones de adición a alquenos, el permanganato es un reactivo que puede adicionarse y reaccionar con dobles enlaces. Así que si en la molécula hay dobles enlaces, puede llegar a reaccionar y por lo tanto nos serviría como revelador. Y también en parte es oxidante, o sea, en realidad en parte no, es oxidante. De hecho, ustedes lo vieron más que nada para azúcares, que rompe dioles vecinales y además de romper, oxida, ¿sí? Entonces, también puede reaccionar con grupos aldehídos. Así que, en principio, diríamos que revela estos tres compuestos, ¿sí? Que son el azúcar, segurísimo, el aldehído, y aquí que tiene un doble enlace, también podría llegar a reaccionar y revelarse. No sé si te referías a esos o al resto también. No, al resto también, porque también el resto también son compuestos que son oxigenados. Tienen carbonilos, un alcohol, el segundo. Sí, es un fenol. En principio tiene otro tipo de reactividad diferente a los alcoholes. Lo que puedo decir entonces es que el iodato permanganato reacciona con aldehídos y con dobles enlaces carbono-carbono. Sí, y cuando tenés dioles vecinales. Sobre todo, claro. Esto es lo que más, o sea, es el típico, ¿sí? Que hay dioles vecinales o hidroxialdehídos que rompe y oxida, ¿sí? Dale, genial. Eso, porque es la reacción típica que vimos cuando tenían que determinar oligosacáridos, ¿sí? Que les daban información de cuántos moles consumía y si se obtenía formaldehído o ácido fórmico, y les daba información de cómo estaban los unidos entre sí los monosacáridos, ¿sí? Pero bueno, esto es como más lo que decía Laura. Quisimos poner como un resumen de todo para que más o menos tengan acá todo junto, pero hay casos particulares,
¿sí? Claro. Estos serían casos particulares, que pueden llegar a reaccionar. Capaz que no, ¿sí? Eso depende. Acá, el azúcar seguro que sí, los otros pueden llegar a reaccionar. Lo que acá queríamos que ustedes pusieran era que el azúcar reaccionaba. Eso es lo que... Fundamental, sí. Claro, lo más importante que se les pedía. Si los demás no la pusieron a la cruz, no importa tanto, porque lo estamos aprendiendo ahora, ¿sí? Tal cual. Pero lo que sí tenían que saber sí o sí es que con permanganato periodato se revelan los dioles vecinales, se reaccionan los dioles vecinales. Con el periodato, el permanganato participa de esa reacción y se genera el dióxido de manganeso, que es amarillito, y entonces, como es todo violeta, sobre un fondo violeta, que es del color del permanganato, aparecen las manchas amarillitas, como lo vimos en la clase. Sí, les mostraste las placas, las fotos de las placas. Sí, se veía muy bien. Entonces, Bueno, no importaba si no sabían las otras, pero sí es importante esta que sí. hayan puesto esa cruz. Exacto. ¿Puedes Esta hacer sí. una consulta igual ¿Sí? de eso? Sí, porque en eso yo como que medio que no estaba segura porque me confundió un poco, que me ponía a pensar el tema de las reacciones con alquenos que habíamos visto el año pasado. Uh-huh. Y medio que quedé recalculando con el carácter de doble enlace que pudieran llegar a tener los fenoles. Los fenilos, los grupos. No, los aromáticos son aromáticos y se comportan completamente diferente a un doble enlace aislado, ¿sí? Entonces, o sea, puede reaccionar y de hecho, no me acuerdo, creo que en un cuatrimestre del año pasado no lo dimos y en otros sí. El permanganato puede oxidar cadenas laterales de compuestos aromáticos, pero Pero nada, no en de esas eso condiciones. no, como que nos meteríamos muy en pequeños detalles o cosas muy específicas y no tiene sentido. Entonces nos concentramos simplemente en los dobles enlaces, que son dobles enlaces per se, y los dioles vecinales. Y dijiste, me pareció escuchar hidroxialdehídos también. Sí, claro. Hidroxialdehído es como si tuvieras dos... de hecho, acá en el azúcar, ¿sí? Se rompe acá y se oxida. Entonces te queda acá aldehído y acá aldehído. Este aldehído, como está al lado de un alcohol, vuelve a romperse y oxidarse y esto se libera como ácido fórmico, ¿sí? Y acá te queda aldehído, ¿sí? Genial. Justamente porque el carbonilo se encuentra en equilibrio con su hidrato que tiene el grupo hidroxilo, ¿no? Era por eso. Sí. Sí. Genial. Muy bien, Matías. Bueno, el último de la tabla, nitrato de plata, etanol, hidróxido de sodio. Este es el denominado reactivo de Tollens, que que revela. O sea, es oxidante. Azúcares reductores. ¿De qué? Azúcares reductores, ¿sí? O sea, lo que hace es que reacciona con grupo aldehído, ¿sí? Reduce grupo aldehído, ácido carboxílico, por lo tanto, el azúcar, si es azúcar reductor, reacciona, y además que es un aldehído, también reacciona, ¿sí? O sea, un aldehído en presencia del reactivo de Tollens se oxida ácido carboxílico. Disculpa, ¿puedo hacer una pregunta antes de que cambiemos de punto? Sí. Es que no me terminó de quedar muy claro por qué para el caso de la acetona lineal, digamos, el último compuesto, claro, ¿por qué no se revela al UV? ¿Porque no alcanza longitud de onda? ¿O? Claro. Sí. Bueno, eso es algo que tengo que repasar. Claro, deberían estar conjugados los dobles enlaces. Pues pensé que con la longitud de onda era suficiente, pero bueno, supongo que no. No, ustedes tomen que UV es para compuestos que tienen anillo aromático o dobles enlaces conjugados. Listo, buenísimo, gracias. No, nada. Una pregunta. Sí. ¿Por qué la anhidrina solo revela el aminoácido? ¿No es que también sirve para compuestos nitrogenados? Para aminas primarias también puede revelar. Ah, ok. Pero acá no tenemos ninguna. Claro, ok, genial.
es una reacción que yo la puse en las transparencias. Después fíjate, en esa reacción participa el amino y el carboxilo y se da una cosa toda conjugada que tiene color azul. Es una reacción muy específica para compuestos que tienen aminos y carboxilo, justo con la ninhidrina. Y muy sensible, porque muy pequeña, es decir, cuando uno trabaja con ninhidrina queda todo azul los dedos, porque estamos llenos de proteínas, ¿no? Y es la reacción de las huellas dactilares. ¿Vieron que se los puse? Ahora debe haber métodos mejores. Sí, me acuerdo. Muy sensible, es decir, lo poquito de proteína, de aminoácido y proteína que dejamos ahí cuando ponemos un dedo en alguna superficie se ve con ninhidrina. Sí, tenemos que tener cuidado. Bueno, tampoco es que estamos, tampoco que la policía forense argentina es como CSI, ¿no? Pero bueno, ojalá lo sea en algún momento y avance, pero por ahora no lo es. Sí, igual las aminas primarias también pueden reaccionar con ninhidrina. Y no dan el color azul, pero pueden llegar a reaccionar. Eso porque viene después en un ejercicio, me parece. A ver. Bueno, el otro también tiene que ver con reveladores y se les daban pares de compuestos y tenían que decir qué revelador usarían para ver los dos compuestos de esa mezcla o uno y no el otro, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acá les puse la listita que estaba en la tabla, pero igual ya seguro lo saben. Tenemos este compuesto, es una acetona, es la acetofenona, ¿sí? Una acetona que tiene un anillo aromático y un éster, el benzoato de etilo. ¿Qué usarían para revelar ambos? O sea, un revelador que pueda haber los dos compuestos. V, muy bien. ¿Y uno sí y el otro no? No para los dos lados, con que digan uno que vea un compuesto y el otro no, es suficiente. ¿El 2,4? Alguien dijo Tollens. No, Zoe, porque Tollens es para aldehídos, ¿sí? Azúcares reductores o aldehídos. Acá tenemos una acetona y un éster, así que no. Lucas dijo cloroférrico y tampoco, que es para fenoles, ¿sí? El cloroférrico forma complejos con fenoles. Y eso es en el chat. Alguien dijo DNFH. 2,4-dinitrofenilhidracina, que ahí viene, ahí está. Muy bien. Esta, acuérdense, reacciona con compuestos carbonílicos, así que vamos a ver la acetona con la 2,4-dinitro y no el éster. ¿Y cuál es la señal? Una mancha amarillita en el primer compuesto. Sí, naranjada, sí. Sí. Son amarillos, naranjas, rojos, dependiendo del compuesto carbonílico, ¿no? Bueno, después tenemos un aminoácido, ¿sí? Y un azúcar. ¿Qué usarían para ver ambos? Cerio molibdeno, ácido sulfúrico. O sulfúrico, cerio molibdeno o sulfúrico en etanol. Muy bien. ¿Y para ver uno y el otro no? Ninhidrina. Ninhidrina, que veo el aminoácido. Muy bien. ¿Y qué otro puede ser? Puede usar Tollens. Tollens, muy bien. ¿Qué más? El del periodato con permanganato. El del periodato. Bueno, acá les puse, me lo salteé. V también, porque este tiene justo la cadena lateral el anillo aromático, ¿sí? Puede ser V, puede ser periodato, iodato o Tollens, como dijeron, que yo no lo puse acá, pero está muy bien. ¿Les queda claro a todos que estamos yendo a velocidad rápida? ¿Todo el mundo está seguro? Una pregunta, ¿por qué en el anterior con Tollens no se puede? O sea, si sí estamos se puede. En medio básico. No, pero perdón, en los primeros compuestos. ¿Acá? Sí, o sea, la acetona. Pero no tenés, para Tollens necesitas algo que se oxide. Claro, pero en medio básico no estaba la tautomerización. Eso es para los azúcares como la fructosa, por ejemplo, que son para las cetosas. Ah, ok. Sí,
Puede llegar a pasar, ¿sí? Pero sería como un falso positivo. Claro, o sea, la excepción a la regla más bien, ¿sí? Me parece que... ¿Cómo? No, me pareció escuchar algo de un barbijo, pero se ve que alguien le está... Fue un micrófono. Sí, claro. Bueno, en principio esta no reaccionaría, ¿sí? No, porque es una acetona, no... Necesitas un aldehído que se oxide fácil. Listo, genial, gracias. Ay, Dios. Ay, bueno. Sí, bueno, ya está. V, claro. Es que no sé qué me pasa entre el mouse y no soy un desastre. Bueno, ahí tenemos un fenol, ¿sí? Y un nitro compuesto aromático. El otro es nitrofenol. Bueno, los dos son aromáticos, así que con V podemos ver los dos. Y para diferenciar, para ver uno y no el otro. Cloroférrico. Cloroférrico, muy bien. Que lo que pasa, estoy entrando en el chat y cuando voy al chat después no me responde la flechita. Muy bien, cloroférrico, veo el fenol y no el otro. Bueno, para el siguiente par, acá tengo cetona y acá ácido carboxílico. ¿Alguno para ver los dos? Sería molibdeno con sulfúrico. Muy bien. ¿Y para ver uno sí y el otro no? Verde de bromocresol. Verde de bromocresol, puedo ver el ácido carboxílico. ¿Y qué otro puede ser? Muy bien, 2,4-dinitros, dice Carlos. 2,4-dinitro, muy bien. Chicas y chicos, ¿es serio molibdeno? Es uno. Sí, el claro. Sulfúrico en etanol es otro. Sí, tal cual. Son dos distintos. El de serio molibdeno no tiene sulfúrico. Sí tiene sulfúrico también. ¿Tiene? Bueno, se prepara pero no es el sulfúrico en la especie claro, que oxida. Claro, tal cual, sí. Sino que el serio, el molibdeno, todas esas cosas que son oxidadas. Sí. Igual está bien que hayas aclarado que son dos diferentes. Lo que pasa es que son casi equivalentes para nuestro objetivo en este ejercicio. Así es. Bueno, el que sigue, ya lo puse también, igual me lo iban a decir, serio molibdeno o sulfúrico en etanol. Y para ver uno sí y el otro no. John. ¿No dijiste que la ninidrina a veces también puede reaccionar con aminas primarias? Sí, muy bien, ese podría ser. ¿Y qué otro? Ese está bien, podría haber la amina primaria. ¿Permanganato? Periodato permanganato, ¿sí? Porque acá tengo un diol vecinal. Sí. Tengo una consulta. ¿No es que el serio molibdeno eso es para compuestos oxigenados? Es para todos. No, yo lo usé para todos. Yo había entendido que servía para compuestos oxigenados. En el parcialito lo puse que solamente te servía para el primero. Es universal y da con todos. Si los compuestos son muy oxigenados, es más sensible. ¿Sí? Pero es bastante universal. Sí. Y es bastante sensible, es decir, pocas cosas no revelan con serio molibdeno, realmente. Sí, tal cual. Y no nos vamos a meter ahora con justo la excepción acá, que no tenemos ni para hacer la práctica y mostrarles, ¿no? No, claro. Entonces, ¿sería un universal sin limitaciones en ningún sentido? ¿Verías cualquier cosa? Sí, o sea, lo tomo como eso, ya sé que no sé. Sí, tómenlo como eso. Listo, buenísimo, gracias. Y si tienen dudas, ponen sulfúrico en etanol y ya está. Uy, tenemos un montón más. Una pregunta, en el anterior, en el del medio, ¿la dinitrofenilhidracina no reaccionaría también con la acetona? Con la acetona. Es que y no con el ácido. Con el ácido no. Okay. No, es el punto B del enunciado. ¿Te acordás cómo era el enunciado? B es para selectivamente uno de ellos y no el otro. Entonces podía ser la 2,4-dinitro para la acetona
y el verde de bromocresol para ver el ácido y no la acetona. Okay. O sea, está justo ahí, pero en realidad no es que es porque revela este, ¿sí? Y este revela los dos. Ok. Bueno, un éster y un ácido carboxílico para ver ambos, obviamente, V. Y ¿Hay para ver algún otro? uno, Sí, verde de bromocresol. muy bien. Bueno, el siguiente, una acetona aromática, una acetona alifática. Entonces, para ver uno y el otro no. V. Sí, perdón, quise preguntar, está muy bien lo que tu respuesta, pero quise preguntar para ver los dos. Serio molibdeno y 2,4 de nitrogenil. Muy bien. No lo puse el serio molibdeno, pero está muy bien. Y para ver uno y el sí y el otro no, V, sí, voy a revelar este que es el aromático. Muy bien. Y el último, tengo una acetona y un aldehído, ambos alifáticos. ¿Algún revelador que me permita ver los dos? 2,4 de nitrogenil. Serio molibdeno, sulfúrico en etanol o 2,4 dinitro, también voy a ver los dos. Y para ver uno sí y el otro no. Tollens, muy bien. Ese es el que no, es el que me salió a mí. El que no me salió a mí cuando hice el parcialito yo. Porque hubo todo un backstage, chicos, no se imaginan. Sí. Un backstage de parcialito. Bueno. Bueno, si querés voy más rápido, ¿no? Bueno, no sé. No sé, me parece que está bien, son las 6:15. Cualquier cosa avísame y acelero. Yo porque quiero también que ellos participen un poco. No, está bien. ¿A ustedes les parece que vamos bien, chicas y chicos? Sí, re. Sí, re bien. Bueno, Sí, cualquier perfecto. cosa digan. Listo. Bueno, el próximo tenían mezclas de compuestos, ¿sí? De dos compuestos y tenían que elegir qué sistema cromatográfico usarían para analizarlos, ¿sí? Entonces, o sea, el sistema era elegir qué fase estacionaria con qué fase móvil. Entonces acá lo que tenían que evaluar era cuál era cromatografía de absorción y cuál de partición. Entonces había 4 posibilidades. La primera era sílica gel, fase estacionaria, y solventes orgánicos como fase móvil. ¿Esto qué es? ¿Absorción o partición? Absorción, muy bien. Otra posibilidad era sílica gel como fase estacionaria y una mezcla de solventes bien polares y agua como componentes de la fase móvil. ¿Y acá qué sería? Partición. Muy bien. Después, fase estacionaria celulosa, fase móvil, mezcla de solventes también polares y con agua en la composición. Acá también sería partición. ¿Y qué me dicen de esta última? O sea, estas 3 ya las vieron bien en la teórica, ya la tienen que tener sabida, o deberían. El último, fase estacionaria celulosa, fase móvil, solventes orgánicos. Esa creo que no existe. Claro, bueno, sí. No funciona. Bueno, no funciona, tal cual. No funciona, muy bien. Entonces había varias mezclas que les tocaron al azar a ustedes, pero eran básicamente las mismas. Compuestos orgánicos. Había algunas trampitas, sí. No polares y compuestos, si había mezcla de, como de azúcares, había otros que les debe haber tocado mezcla de aminoácidos. Entonces, en este caso, en la primera mezcla, ¿qué usarían? ¿1, 2, 3 o 4? 1, ¿sí? La cromatografía de absorción sobre sílica usando compuestos orgánicos, solventes orgánicos como fase móvil. Y para analizar azúcares o aminoácidos, ¿qué usarían? 1, 2, 3 o bueno, la 4. ¿Cuál? 3. 3. ¿Alguna más? 2. 2 o 3 pueden usar, exactamente. Cualquiera de esas 2 que pusieran estaban bien. Bueno, seguimos. Perdón, una sí. consulta de ese. Sí. La sílica gel con agua, no, o sea, ¿no había que evitar usar agua con la sílica gel?
hablamos de ¿te acuerdas cuando hablamos de cuando hacíamos las placas de celulosa? Que el fenómeno de partición se da entre el solvente y una fase que está depositada, que se forma por la interacción del agua con la celulosa en la superficie. ¿Te acordás de eso? Sí. ¿Quién habló? ¿Valentín? Sí. La celulosa absorbe agua y sobre su superficie se forma una fase medio líquida, supuestamente, y el analito se reparte entre el solvente de desarrollo y esa fase de la celulosa hidratada. Bueno, algo parecido pasa con la sílica gel. Algo parecido pasa con la sílica gel cuando vos usás como fase móvil un solvente polar, una mezcla, en general son mezclas de solventes que tienen agua. La sílica gel y el agua que se deposita sobre esa sílica gel forma una fase muy polar y el analito se reparte nuevamente entre la fase móvil y esa fase de la sílica hidratada. Ah, perfecto. Muchas gracias. El fenómeno es partición, no es absorción. Claramente, si vos querés que haya fenómenos, que el proceso cromatográfico esté gobernado por fenómenos de absorción-desorción, no tenés que poner agua en el solvente de elusión o en la fase móvil. Claro, eso también le responde a Pilar, me parece. O sea, no puedes usar... Yo había entendido que la sílica gel no se usa con azúcares, claro, por el tema de... Lo que pasa que sí se usa, es esto de que se use la sílica gel, fue muchos años a contramano de lo que se pensaba que para qué. Es decir, hace muchos años la sílica gel estaba restringida para compuestos orgánicos de baja polaridad y la celulosa para compuestos orgánicos de alta polaridad, y eran como dos feudos, ¿no? Hasta que alguien alguna vez dijo, a ver, ¿por qué no probamos la sílica con estos solventes bien polares? Y funcionó. ¿Sí? Por eso si ustedes van, yo les dije, si ustedes van a los libros viejos, van a leer que nunca le pongan agua a ninguna fase de elusión, en una fase móvil de una placa de sílica gel. Y hoy en día, para compuestos muy polares, se usa de rutina. Claro, ¿sí? Lo que no se puede, Pilar, es, o sea, si vas a analizar azúcares usando sílica gel, sí o sí tenés que usar una fase móvil muy polar y que contenga agua. No puedes usar un solvente orgánico como hexano, acetato de etilo. Eso no se lo vamos a mover ni a caño. Claro. Bueno, seguimos. Ahí vienen los de extracción. Aunque sea hagamos uno, yo armé los dos, pero aunque sea hagamos uno. Total son 5. Claro, ¿cuántos esquemas de estos había? ¿Más de uno? ¿Dos? Había 2 esquemas y cada esquema tenía preguntas sobre distintas, qué compuestos en fases diferentes. Sí. Así que acá vemos uno completo con todos los que hay en todas las fases. Bueno, tenemos, por ejemplo, esta mezcla de compuestos orgánicos. Aquí tenemos un clorhidrato, o sea, esto es una sal de amonio, ¿sí? Una sal que es soluble en solventes orgánicos o en agua. Agua. Muy bien. Después tenemos un compuesto B, que es un compuesto que no tiene ninguna funcionalidad en particular, es un compuesto neutro. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Esto qué es? Un fenol. Un alcohol. Un alcohol, no es un fenol. ¿Sí? Claro, claro, esta era tramposa. La trampita, otra vez. Claro, alcohol y fenol, claro. ¿Y el compuesto B, qué es? Un ácido carboxílico. Un ácido carboxílico, muy bien. Entonces tenemos la mezcla, ¿sí? Que la parto particiono entre cloruro de metileno y agua. Entonces, a la fase acuosa, y ahí separo las fases, fase acuosa 1, fase orgánica 1. La fase acuosa 1, ¿qué voy a tener? La sal. La sal, ¿sí? Que es soluble en agua. Esperen que ya... A ver, ahí está. El compuesto A, ¿sí? A esa fase acuosa ahora le agrego hidróxido de sodio, 20% hasta pH 12. Después le agrego cloruro de metileno y vuelvo a separar las fases. Y me queda una fase orgánica y una fase acuosa. Entonces, hay algo que... O sea, yo tengo A ahí. ¿Qué pasa cuando a A le agrego hidróxido de sodio?
desprotona. Se desprotona, ¿sí? Entonces voy a liberar la amina, la anilina, que es sería, yo lo llamo A desprotonado, ¿sí? Bueno, en la fase orgánica 1 queda el resto de los compuestos, ¿sí? Y aquí entonces cuando agrego hidróxido se libera la amina, ¿sí? Se desprotona A y se me va a la fase orgánica y queda así, ¿sí? Queda como anilina. En la fase orgánica 1 me quedan los otros 4 compuestos. ¿Qué pasa cuando agrego bicarbonato, una solución saturada de bicarbonato de sodio? ¿Le pasa algo a alguno de estos compuestos? Al ácido carboxílico. Al ácido carboxílico se desprotona. Cuando agrego bicarbonato, este es un ácido fuerte, se desprotona. Por lo tanto, se me va a la fase acuosa, ¿sí? Acá les puse la estructura, sería, o sea, en la fase acuosa 3 no está E, sino que está este compuesto, que sería el E desprotonado. A esa fase acuosa, donde tengo ahora el ácido como sal, en realidad falta el contraión, ¿sí? Acuérdense siempre que ponen esto, va el contraión sodio al lado. A esa fase acuosa le agrego clorhídrico 20%, la llevo a pH 1, le agrego cloremetileno y separo las fases. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué se me va a ir a la fase orgánica ahora? El ácido carboxílico protonado. Ahora sí, claro, al agregar el clorhídrico lo que hago es protonar el carboxilato, entonces al estar protonado se me va a ir a la fase orgánica y en la fase orgánica 4 me queda E. Muy bien, en la fase orgánica 3 me quedan los otros 3 compuestos, B, C y D, y ahí agrego clorhídrico. ¿Qué pasa cuando agrego clorhídrico a estos 3 compuestos? Nada, ¿sí? Porque ninguno va a reaccionar con clorhídrico, o sea, no tengo aminas que puedan protonarse, ni ningún compuesto de estos se puede protonar. Por lo tanto, en la fase acuosa 5, ¿qué va a haber? Nada. Nada, o sea, nada, ninguno de estos 5, ¿sí? Solo sales, muy bien. En la fase orgánica 5 me siguen quedando los 3 compuestos. Ahí le agrego hidróxido de sodio 10%. ¿Ahora qué va a pasar? ¿B, C o D va a reaccionar con hidróxido de sodio? Reaccionar fenol. Se desprotona. El D, muy bien, que es el fenol, se desprotona, por lo tanto se va a ir a la fase acuosa esta 7, queda fenóxido de sodio, ¿sí? Siempre acuérdense, queda desprotonado. Al agregarle clorhídrico, lo mismo que con el ácido, lo protono, por lo tanto después se me va a la fase orgánica, que es la última, la 8, me queda D. Y los otros 2, que son 2 compuestos neutros, el alcohol y el compuesto aromático. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué tanta fuerza hay que hacer para desprotonar un alcohol? Mucha. Mucha. Sí. Está bien. Sí. Necesitas, fíjate que como el oxidrilo, la acidez de un alcohol es parecida a la acidez del agua. Entonces, si vos tratás un alcohol con hidróxido de sodio, que es la base del agua, la base conjugada del agua, vas a tener mitad y mitad. No lográs el desplazamiento total del alcohol. Estoy hablando en el aire, no sé si me entienden. Con un hidróxido no vas a lograr la desprotonación de todas las moléculas de un alcohol. Porque estás tratándolo con una base parecida, de fuerza parecida. Entonces necesitas hidruro de sodio o necesitas una reacción redox. Sí, sodio metálico. Sodio metálico. Claro, ok. ¿Se entendió lo que dije? Tendría que dibujar para que me entiendas. Sí, igual lo vimos súper bien el año pasado. Eso. Lo debemos haber visto bien el año pasado, sí. Exacto, muy bien. Bueno, ¿les quedó claro lo de extracción entonces? Tengo una pregunta de todo el procedimiento que se hace después de la fase acuosa 5. ¿Eso es para recuperar las sales? Porque me mareó un poco. No, esto está porque puse un esquema general. Como la trampita, Martina. Claro, se supone que el que hizo esto no sabe qué compuestos tiene, entonces hace un esquema general por si tiene todo tipo de compuestos. ¿Sí? Pero okay. No es que se hace sabiendo, o sea, si vos ya sabes que tenés esta mezcla, la de clorhídrico te la evitás, ¿sí? Te ahorras tiempo y reactivos. Bárbaro, gracias. No, de nada.
¿Y qué es lo que escribo que queda en la fase de acuosa 4, va 5 en este caso? Escribo queda ácido clorhídrico 5%, o pongo no queda nada, ¿qué es lo que escribiría en ese caso? Perdón, ¿en qué fase? En la fase acuosa 5. Acá. ¿Qué es lo que escribo? ¿Que no queda nada o que queda ácido clorhídrico 5%? Sí, queda cloruro de sodio. Agua, cloruro de sodio. Es clorhídrico en realidad, porque fíjate cómo viene, es esta solución de clorhídrico. Es clorhídrico que la fase acuosa 5, claro, sería clorhídrico. Sí. Genial, después en la fase acuosa 6, ahí sí podría poner cloruro de sodio. Claro. ¿No? Okay. Sí, tal cual. Igual, si en el parcialito había como opción ninguno, era esa porque se refería a alguno de los compuestos de la mezcla, ¿sí? Simplemente, o sea, tenía que decir qué compuesto de la mezcla. Si no había ninguno, era ninguno. Había una de las opciones que era para poner ninguno. ¿Te hago una consulta? Sí. Ahí en el compuesto C dijiste que era neutro, ¿no? Sí. Y, perdón, pero ¿cómo te das cuenta? Porque yo lo veo así y para mí, lo veo como polar. Es polar, pero neutro. Neutro me refiero, neutro desde el punto de vista de propiedades ácido-base. Ok. Que no reacciona ni con ácidos ni con bases. ¿Sí? Okay. No por polar o no polar. Sí, es polar, pero es neutro porque no reacciona ni con ácidos ni con bases. Listo, genial. Bueno, no sé si quieren que hagamos también el otro. O seguimos porque los de espectroscopía nos va a llevar más tiempo. El otro era similar, ¿sí? Salvo que en lugar de la sal tenían un azúcar, que era el que se iba a la fase acuosa, ¿sí? Y además tenían una amina, la F, que se saca acá agregando clorhídrico, ¿sí? O sea... Yo en ese me confundí con la acetanilida. Esto es una amida que es neutra, ¿sí? No tiene propiedades ácido-base. Pensé que se desprotonaba por alguna razón. No. En el alcohol, ¿no? Tipo, es muy fuerte. Lo que pasa es que esto está estabilizado por resonancia. Sí. Entonces, para desprotonar esto, también el desprotonado quedaría estabilizado por resonancia, pero necesitas algo extremadamente básico para poder desprotonar esto. ¿Sí? Okay. No se desprotona, no. Sí, esto era como repaso de todo lo que vimos ácido-base el año pasado. Amidas es como alcohol, es neutra, ¿sí? No se desprotona ni se protona con hidróxido de sodio y clorhídrico como estamos mirando ahora, ¿no? Así que bueno, acá el azúcar quedaba en la fase acuosa y después el resto de los compuestos. Con bicarbonato se desprotona el ácido, con clorhídrico se protona la amina, después con hidróxido se desprotona el fenol y me quedan en la última fase orgánica los dos neutros, que son la amida y la acetona. Bueno, mírenlos, cualquier cosa lo vuelven a consultar el miércoles o en las clases de problemas. Quedaba métodos separativos. Había mezclas de compuestos, ¿sí? Y tenían con cantidades de mezcla y tenían que decir por qué método podían separarlas, ¿sí? Era un método para cada una. O sea, tenían que usar todos los métodos. Entonces, la primer mezcla era de esta, bromofenol, bromoanilina y cloroacetofenona, y tenían 5 gramos de mezcla. ¿Qué método? Recristalización, destilación, arrastre por vapor de agua, cromatografía de absorción, extracción ácido-base. Extracción ácido-base, muy bien, justo tengo un fenol, que es un ácido débil, una amina, que es básica, y un neutro, y 5 gramos, así que... Este problema era bien challenging, porque además había que tener, es importante ver qué cantidad de muestra tienen. Sí, igual había algunas ayuditas como en el que viene, que pusimos, N-propanol. Sí. Mira, me equivoqué el nombre. Acá es propanona. Es propanona, sí. Le pusimos a los puntos de ebullición, así que, ¿qué método? Sí, ese era... Me costó rato, destilación, ¿no? Destilación, muy bien. Fraccionada. Sí, destilación fraccionada. Bueno, porque está ayudado, sí. Acá hay trampitas, pero hay ayuditas también. Claro.
La mezcla C, cloroacetofenona y benzoato de etilo, 220 miligramos. Ahora tiene que elegir. ¿Sí? Cromatografía. Cromatografía, muy bien. Además quedan por descarte ya. La que sigue es acetanilida con cloroacetofenona, pero 90% y 10% de la acetofenona. Entonces, recristalización, muy bien. Además le pusimos el punto de fusión también. Y el último, bueno, por descarte queda rastre, pero lo que tenían que ver era que tenían una glucosa, ¿sí?, que es soluble en agua, y eugenol, que ya lo vieron, que es una esencia, tiene alta presión, alta presión de vapor, y si bien el punto de ebullición es muy alto, justamente lo que hacemos es un arrastre para poder obtenerlo y separarlo de la glucosa. Muy bien. Bueno, era fácil eso. Bueno, espectroscopía. Tenían, o sea, lo que se planteaba era una mezcla de compuestos que se le hacía un esquema de extracción. Y entonces, después les preguntaban, según de qué fase, que podía ser uno de 3 compuestos y ustedes tenían que elegir o decidir, mejor dicho, por algún dato espectroscópico. Entonces, creo que el primero era la fase orgánica 3. Sí, hay solo un compuesto A. La fase orgánica 3 viene de una mezcla que se extrae con bicarbonato, ¿sí? Esa fase acuosa de bicarbonato se acidifica y se extrae y queda en la fase orgánica 3. Así que, ¿qué tipo de compuestos sería? Un ácido. Un ácido carboxílico, muy bien. De hecho, la A es por ácido, que no se deben haber dado cuenta, es al que le tocó neutro o básico, pero bueno, no importa. Entonces, tengo un compuesto A que puede ser uno de estos 3, y lo que me dan es el RMN protónico para decidir cuál de los 3 es. Entonces, el espectro es muy sencillo, bueno, los compuestos son sencillos, ¿sí? Entonces, ¿qué miro? Esta zona, estos picos y este. Entonces, ¿esta zona qué me dice? Tengo... Es porque tenés el fenol, porque tenés el ácido, el ciclo. Claro, en benceno. ¿Y cómo está ese benceno? Además, son, bueno, 2 picos, que en principio son dobletes, aunque ustedes no lo puedan ver. Son 2 dobletes. Disustituido, ¿y cómo? ¿En qué posiciones? Sí, es disustituido, ¿en qué posiciones? En para. Para disustituido. Muy bien. Entonces, siempre que ustedes vean, bueno, acá el espectro está como más chiquito, pero ustedes lo van a, en el parcial, van a tener un espectro que se va a ver perfecto. Si tienen 2 dobletes en la zona aromática, eso es típico de aromático para disustituido. En este caso, los 3 son para disustituidos, los 3 son ácidos carboxílicos. Así que hasta ahora no podemos decidir. Vamos a decidir por este pico, ¿sí? Que es un singulete que está en 2,40 y pico. Entonces, supónganse que fuera el compuesto 2, ¿sí? Tengo, bueno, las señales del aromático estarían acá, y acá tengo un O-metilo, ¿sí? Un grupo metoxi. Entonces, estos 3 hidrógenos del metilo, ¿en dónde aparecerían? ¿En qué zona del espectro? ¿En 2, en 3, en 4, en 6, en 1? Metilos unidos a un carbono que está unido a un oxígeno. ¿Se acuerdan más o menos dónde aparece? Sí, alrededor de 4, ¿sí? Más tirando a 4. Esperen que ya, ahí está. ¿Sí? O sea, este metilo, si fuera este compuesto, estos 3 hidrógenos aparecerían en la zona de 4, 4,5 más o menos. Si fuera este, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Qué verían? Más. Tengo acá 2 hidrógenos más. Tendría que ver la señal de estos 2. O sea, tendría que ver señal de este y señal de este, ¿sí? Entonces, tendría que haber una señal más en el espectro, así que ese no es, ¿sí?
Y en particular, esos 2 hidrógenos darían un singulete alrededor de 3, más o menos. Entonces, por descarte queda el primero, ¿sí? Ese pico corresponde a un metilo, pero está en la zona de 2 y pico, así que es unido más o menos cuando aparecen entre 2 y 2,5, porque ese carbono está unido a un compuesto, a un grupo carbonílico o a un anillo aromático, aproximadamente. ¿Sí? No tiene que saber exacto el número, sino más o menos la zona. Por lo tanto, era el compuesto 1. ¿Sí? El 2 lo descartamos porque el metilo aparecería en la zona de 4 ppm y me faltaría una señal. ¿Sí? La respuesta era simplemente eso, decir, es el compuesto 1 y el 2 no, porque tendría que haber una señal en tal lado o me falta una... simplemente era esa la respuesta. Disculpa, tengo una pregunta. Sí. A mí me tocó este. Pero en el 3 también tendrías que tener la señal que tendrías que ver en el 2. Claro, sí. O sea, tendrías que tener metilo, 2 además, señales más que las estaría... señales que tenés ahora. No, no vería esta. Esta estaría corrida acá en 4. Claro, es verdad, sí. Listo. Sí, sí. Bueno, después nos pedían la fase orgánica 5, era del que viene de extracción con clorhídrico, así que era un compuesto básico. Tenemos 3 aminas diferentes, las 3 aromáticas, y nos piden, bueno, ahí ya me adelanté. O sea, decidir cuál de los 3 en base a este IR. Entonces, en el espectro de IR, acuérdense que solo tenemos que mirar señales que sean muy, muy, muy características, ¿sí? Como OHs, NHs, carbonilos, ¿sí? Que son las más típicas. Entonces, lo que primero vemos es acá, alrededor de 3.300, 2 picos, ¿sí? Eso es típico de NH2, ¿sí? De amida o de amina puede ser. Entonces, con esto, ¿qué hacemos? ¿Qué compuesto descartamos de los 3? El 3. El 3, ¿sí? Entonces tenemos que decidir entre el 1 y el 2. Si fuera el 1, ¿qué tendría que ver? ¿Señal típica de qué y en dónde? Carbonilo 1700. Exacto, que no lo vemos, ¿sí? Aparecería, por acá tendría que haber una señal aguda, un pico agudo e intenso, ¿sí? Entonces, al no haber acá nada, descartamos el 1 y nos quedamos, por lo tanto, con el compuesto 2. El 3 también nos pide por RMN protónico, es decir, un compuesto de la fase orgánica 7, que es donde estaban los fenoles. Me estoy así porque estoy leyendo las cosas que escriben en el chat y tardo. Bueno, tenemos 3 fenoles, ¿sí? Tenemos este espectro de protónico. Entonces, ¿qué vemos acá? O sea, primero vemos esta señal y esta, lo que pasa no se ve muy bien acá, tendría que agrandarlo un poquito más, pero esto es un cuarteto y esto es un triplete. ¿Sí? Esto, un triplete, un cuarteto es típico de grupo etilo, ¿sí? O sea, un CH2, un CH3, que no sé si es lo primero que puse, ahí está, ¿sí? CH2, CH3, ¿sí? Esto es típico. Entonces, con esto ya descartamos el compuesto 2, que no tiene un grupo etilo, tiene un grupo metilo nada más, entonces tendría que haber un singulete en esta zona. ¿Sí? Alrededor de 2 más o menos, debería haber un singulete y no un cuarteto y un triplete. Entonces puede ser el compuesto 1 o el compuesto 3. Después tenemos el OH, ¿sí? Que se ve acá, pero bueno, es lo mismo para todos. ¿Y cómo me decido si es el 1 o el 3? Miro esta zona, que es la zona aromática, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decidir en base a esto? ¿Es el 1 o el 3? El 3. El 3, ¿por qué?
porque no vemos los dos dobletes que habíamos dicho. Exactamente. En la condición de para. El 1 es para disustituido, ¿sí? Y debería haber 2 dobletes, solo 2 señales, ¿sí? En cambio veo las señales son todas distintas para todos los hidrógenos aromáticos, ¿sí? Esto es aromático que no es para disustituido. Entonces eso nos lleva a decidirnos por el compuesto 3. Sí, no eran muy difíciles estos. Había una espectroscopía que iba a ser más difícil y no fue. Bueno, en la última fase orgánica que nos piden están los compuestos neutros y tenemos que decidir en base al IR cuál de estos 3 es. Entonces, lo más importante, que igual ya está acá la respuesta, acá me olvidé de ponerle la animación, es que en esta zona no se ve ni la panza grande de OH, ¿sí? Ni los de NH. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cuál va a ser? Es el 1. El 1. O sea, en Tengo esa una zona consulta con este ejercicio igualmente. Que lo que no me cierra es que en la fase orgánica 6 esté alguno de estos. Porque son 3 compuestos que son neutros. Sí. Y en la fase orgánica 6 no debería poder llegar ¿Un neutro? Un neutro. Ah, bueno, no, entonces puede ser que esté mal el enunciado del número de la fase orgánica. Porque la idea era... A mí me tocó ese ejercicio y como que yo decía, bueno, por espectroscopía puede ser el 1, pero cuando miraba todo el esquema, decía, no me coincide y no entendía cómo algo que era neutra terminaba ahí. Y no. Acá está claro, es a ver. No, pará. No, acá está bien. En el parcialito que a mí me tocó. 7. Claro. Debería ser las 7, creo, ¿no? No, las 7 están los... Al revés, en el parcialito decía fase orgánica 7 y acá me parece que está bien. Puede ser, sí, pero en realidad el enunciado lo copié del campus, pero... Ahí está, ahí lo estoy viendo, y en el enunciado, claro, dice fase orgánica 7, y en la fase orgánica 7 no debería poder llegar ninguno neutro. Sí a la fase orgánica 6. Claro, sí. Estaba mal entonces en el parcialito. Igual, perfecto, genial. Igual no importa, o sea, está bien lo que decís, el ejercicio iba más que nada a que decidan cuál de los 3 era por este espectro, ¿sí? No, genial. Yo porque si realmente podía llegar algo a ese lugar es porque tenía algún concepto mal y no quiero tener un concepto mal. No, justamente. está bien. No, genial, sí. Entonces. Sí, perdón. Y eso que, se chequeó, pero lo que pasa es que el que entraba a ver el parcialito, como eran preguntas al azar, no siempre tocaba la misma. Entonces, bueno. Claro, puede pasar. Hay cosas que quedaron sin chequear. Para la próxima lo mejoraremos. Pero bueno, la idea era que no que digan el error de la fase, sino que decidan por este IR cuál de los 3 compuestos era. Bueno, y acá está la señal de carbonilo, ¿sí? Que igual los 3 tienen carbonilo. O sea, en base a esto no pueden decidir... en base a esta señal, cuál de los 3 compuestos, ¿sí? Porque ustedes no tienen por qué saber si la amina, la acetona o un éster salen 1670, o sea, no es la idea que se acuerden exactamente, ¿sí? Sí se aparece una banda intensa en esta zona, que hay un carbono, doble enlace oxígeno, de aldehído, cetona, éster, amida o ácido carboxílico, ¿sí? El resto se saca más que nada en esta zona si se ve NH u OH. Una pregunta. O sea, esta banda que dice que no se ve OH, o sea, digo, a mí no me tocó pero como que por ahí me hubiera confundido, como que se ve un poco... Sí. Claro, eso, como... Sí, lo que pasa es que, o sea, las bandas de OH en general igual depende de la concentración, más que nada, ¿no? Y de las interacciones, si hay muchas o no intramoleculares e intermoleculares.
pero en general lo típico es que se ve una panza muy grande. Cuando tienen un alcohol, un fenol o un ácido carboxílico, se ven, o sea, más o menos, no sé si se dan cuenta con el mouse, pero se ven panzas mucho más grandes cuando hay OH. Cuando hay NH son bandas más agudas, o sea, más finitas, más angostas, un poquito más intensas, y hay una o dos, dependiendo si es secundaria o terciaria, ¿sí? Si es una amina terciaria, por ejemplo, una amida terciaria, ahí no ven nada y no pueden decidir por el IR, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, creo que sí, es todo. No sé si quieren hacerme alguna pregunta. Se me pasó volando. No pensé que iba a tardar tanto tiempo. No, el parcialito era dinámico, pero era para observar mucho. Sí, quizás se me fue la mano, pero... ¿Tienen preguntas? ¿Cosas? ¿Comentarios? Laura. Sí. Yo tengo una consulta en el de extracción, en el que estábamos viendo antes, no el último, el que tenía el aromático y tenía las aminas y el de la acetona. ¿El compuesto es el ejercicio de extracción exclusivamente o con espectroscopía? Con espectroscopía. El otro. ¿Este? Sí. La señal esa, porque en el dibujo, o por lo menos en el parcial, yo veía el pico ese que está pasando los 1500, que estaba entre los 1600 y por ahí. Eso yo no podía, sí, ese. Yo no podía poner que es de un grupo cetona, claro, porque yo en el parcial lo veía más grande y estaba como más tirando al 1700. Por eso me confundió entre el 1 o el 2. Sí, es el mismo espectro en realidad, porque ya te digo, lo saqué yo del campus, pero en general los carbonilos son bandas mucho más intensas que esta. Sí, Okay. Y este no es 1550, en general están por arriba de 1600. ¿No tenemos ahí una para mostrarle de un carbonilo? Ese no está en 1700, es un poquito... Este es 1550 más o menos. Acá está, esta es de carbonilo. Mira. Esta es casi 1700 y es mucho más intensa. Bien marcada, claro. Sí. Fíjate si no, viste en la guía de espectroscopía, que en la serie que resolvieron, que hay varios ejercicios que tienen carbonilo y ahí vas a ver que son siempre así muy intensas. Listo, perfecto. Sí, porque como en la imagen en el parcial estaba como todo más distorsionado, como pasó en el otro ejercicio con los reactivos, con los reveladores, parecía como que estaba más corrido al 1600, 1700, entonces me dio la duda de eso. Por eso está bien, sí, puede ser que tengas la duda. Ese es otro tema también, el de copiar las imágenes en el campus, que no se terminan viendo bien. Listo, pero ya me quedo, ya en comparación con el otro, ya ahora me queda más que... Gracias. Sí, en el parcial no va a haber, vamos a elegir cosas que se... Sí, además como va a ser un PDF, vamos a poner el espectro lindo y se va a ver bien y los números se van a ver bien. Van a poder ampliar y lo que sea. Bueno, dejo de compartir entonces. Es muy intensa, muy intensa la banda, sí. Sí. Ay, estoy congelada. Sí, hace mucho frío hoy. Sí, afuera no, pero... En mi casa y estoy con bufanda. Sí, mi casa es helada. Bueno, la despedimos a Pupe y nos quedamos. Así me bombardean. Suerte. Gracias. Cualquier cosa avisar. Chau, chicos. Dale, gracias. Gracias. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Se organizaron? Yo les dije que se organizaban. Muy lindo parcialito. Sí, la verdad que trabajo un montón. Parcialito. Sí, la verdad que trabajo un montón.
Y bueno, no me quedó muy claro qué revela el ácido fosfomolídico 1% en etanol. Ahí vamos. Espera que le respondo. Vamos a abrir el archivo. A las 3. Va a ser de 4 horas. Todavía no sé, Ailén, no me hagas decir cosas que después no son. Como muchísimo. Esperemos que no. Esperemos que sea de menos de 4 horas, ¿sabes? Espérame un cachitín. ¿Quién me preguntó? Gonzalo, espérame que estoy abriendo el archivo y ahora proyectamos, ¿sabes? Ok. Acá está. Acá lo encontré. ¿Qué me preguntaste? ¿El fosfomolíbdico? ¿Este? Exactamente, sí. Es también un oxidante bastante universal, bastante sensible, emparentado con el cerio molibdeno. Emparentado con el cerio molibdeno. Sí, es un oxidante medio ácido, solo que el molibdeno está acompañado, en vez de por cerio, como contraión, forma estos complejos con derivados de ácido fosfórico. Pero son métodos oxidantes también. Es muy parecido al cerio molibdeno. Estas reacciones son desconocidas, son lo único que se sabe a qué se debe el color, ¿no? Que mientras el molibdeno 6 es amarillo verdoso, como está acá en el frasco, cuando se reduce, oxidando a otra cosa, a lo que se llama azul de molibdeno, que nadie sabe si es de estado de oxidación más 5, más 4, intermedio, mezclado, y eso es lo que tiene color azul. Como hay una reducción del molibdeno, ¿entendés? Actúa como un oxidante. Lo mismo pasa en el cerio molibdeno. En estos casos también consideramos que son universales y... Sí, son universales. Dependiendo de la experiencia y como de la práctica de la gente de un determinado laboratorio, usa uno u otro. Pero hay como algo, uno usa uno u otro porque viene usando uno que le funciona bien y lo sigue usando. Medio como tradición del laboratorio, si usa uno u otro. Son todos muy sensibles porque estas especies de molibdeno 4,5, con muy poquito que haya se ve azul. Entonces sobre un fondo muy clarito se ve una mancha azul. Eso es una de las razones de la sensibilidad alta, ¿no? Que hay muy poquito y entonces enseguida ves el color. Hay mucha diferencia de color, amarillo-azul, ¿no? Entonces, ni bien aparece un poquitito, lo ves. Por eso son muy sensibles. En el caso del yodo, de los vapores de yodo... Acá. Entonces lo consideramos como que pueden revelar todos menos estos compuestos que son con cadenas hidrocarbonadas largas o tienen chicos, alguna pero otra explicación. esta información que yo les puse es porque a mí no me gusta mentir, ¿no? Entonces, esto es así, va a ocurrir esto, pero no está bueno que ustedes, sin haber hecho la práctica, se acuerden de estos mini detalles. Por lo tanto, para el examen va a haber casos bien así contundentes y claros, ¿sí? Nada de cosa ambigua o... Puede haber una trampita como la del parcialito, a ver, de que se tienen que fijar y tienen que pensar, pero no va a haber preguntas capciosas o que se acuerden de este ítem, de esta cuestión de las cadenas hidrocarbonadas largas, etcétera. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Me entienden lo que quiero decir? Sí. No estaba segura qué nivel de detalle tenía que... Está bien. Esto ocurre con las cadenas, con los ácidos grasos de cadena larga, por ejemplo. Ocurre todo el tiempo.
Pero bueno, no le vamos a tomar eso, justamente para que se acuerden la excepción. Bueno, buenísimo. Gracias. ¿Y el de vainillina con qué reaccionaba? El de vainillina, ¿dónde lo tenemos? Claro, forma compuestos de productos de condensación. ¿Ven que estos compuestos, el de la vainillina o su pariente, el paranisaldehído, que son más o menos la misma estructura, son compuestos carbonílicos? Entonces, a través del carbonilo reaccionan con grupos amina, con distintos compuestos con los que puede reaccionar un carbonilo. Acuérdense que el carbonilo es un grupo muy reactivo. Y da productos de condensación. Y esos productos de condensación, como tienen estos anillos aromáticos con grupos ricos en electrones, da distinto color cuando se quema. Rojo, azul, violeta. Incluso revelan al UV con distinta intensidad. ¿Sí? Pero es parte de la reactividad propia del grupo carbonilo. ¿Lo mismo pasa con el otro? Claro, uno usa uno o el otro. ¿Ves que la estructura es prácticamente la misma? Ok, como lo que pasa con el serio molibdeno y el otro, y el ácido. Bueno, no es lo mismo, porque los carbonilos ustedes saben cómo reaccionan. ¿No? Los nucleófilos acá atacan y después se deshidratan. ¿Se acuerdan las reacciones de condensación con el carbonilo? No es que tienen que saber en detalle qué reacción hay. Tipo la alcohólica. Por ejemplo, claro. O de adición-eliminación con una amina. En condiciones extremas, porque otra cosa que yo no sé si les dije, es que si bien muchos de estos reveladores se basan en reacciones de las que vimos, las reacciones que ocurren en una placa son condiciones muy extremas, ocurren en condiciones muy extremas, porque no hay solvente, calentamos con una pistola de calor así, que todo llega a 300 grados en 2 minutos, ¿no? Acá la tenemos, la pistola de calor. Entonces son condiciones muy extremas para forzar justamente que las reacciones ocurran, que reacciones que por ahí en un balón, en solución, no ocurrirían. Aquí, sobre la sílica, que es ácida, y si en ausencia de solvente, son condiciones muy extremas. Entonces se fuerzan condiciones para que las cosas reaccionen, mientras que en un tubo de ensayo en solución no lo harían, ¿no? Entonces, por eso es que también es difícil decir cuál es el producto que se forma, porque son condiciones únicas y extremas y forzadas, como dije, por más que lo repita. ¿Sí? A mí me parece que lo más importante es que ustedes tengan esta información, sepan cuáles son los compuestos, pero estos son universales. Vimos todos los que estaban en la listita y vimos más de los que fueron evaluados, ¿no? En el parcialito. Y que sepan que son universales, que no quiere decir por ahí que revelen todo el espectro de compuestos que es tan variopinto, tan variado.